se le debe a mi familia también, que está aquí. Es 1.350.000 votos por un programa. El programa de la justicia social y política. Que millones de colombianos aún no apuesten por el cambio. Que prefieran antes que la tierra productiva, que el crédito, que la educación profesional como un derecho. Que prefieran antes que construir la revolución del agua y tener agua potable en el conjunto del país. El subsidio de familias en acción, que es lo que motiva a millones de colombianos a votar por la derecha colombiana. Porque durante 8 años, utilizando el DAS y otras argucias, nos quisieron destruir. Hoy podemos decirle a Uribe, no pudo. Somos la segunda fuerza política en el Caribe colombiano. Aquí donde los paramilitares asolaban caseríos, llenaban el territorio de fosas comunes, controlaban con las armas y la coerción del electorado el polo democrático hoy, sin comprar un solo voto, sin tener ningún tipo de maquinaria. Desde Córdoba hasta La Guajira es la segunda fuerza política. Si fuera por el Caribe estaríamos en la segunda vuelta y Santos estaría temblando del susto, porque él le tiene temor al debate de Petro. Estamos en la segunda vuelta presidencial porque hubo una conspiración de los grupos económicos con sus encuestas. Que el polo democrático fuese la opción, el proyecto de la equidad social, el proyecto de colocar en el corazón de cualquier política de seguridad la justicia social. Apostaron a que ese proyecto no pasara porque querían tener un proyecto de la seguridad armada únicamente en las decisiones del pueblo. Indudablemente usaron la encuesta para desinflar artificialmente la candidatura del Polo Democrático e inflar otra, para tratar de polarizar artificialmente una campaña que no estaba polarizada y que al no estar polarizada le daba todas las posibilidades de triunfo y de paso a la segunda vuelta a la candidatura. Si algo va a quedar hacia el futuro de Colombia es que no se puede creer en las encuestas. Tenemos la razón en plantearle a Colombia la necesidad de un cambio. Es que tenemos la razón en que la sociedad colombiana debe articularse más sanamente, sin perder dignidad con la América Latina. Ese camino pareciera no estar en el corazón del colombiano promedio de hoy, pero es indispensable que Colombia se sienta como lo que es, un pueblo latino. La salida de la violencia no son más armas, que la salida de la violencia no es más violencia. De hecho, en el proceso de campañas que tenemos hay un listado ya de 5 personas que fueron asesinadas, una de ellas decapitada en Sucre, un dirigente de derechos humanos fundamental, el que dirigía la reparación de víctimas del Naya, que es Alexander Quintero, que es una persona que fue asesinada en San Onofre, también dentro del movimiento de víctimas. Tenemos ya un listado que mal anuncia el futuro, que tenemos que frenar, porque nosotros somos los voceros de la vida, de la libertad, de la política del amor. Nosotros ya constituimos el núcleo básico que nos permite decir con tranquilidad que vamos a triunfar, porque tenemos razones
porque tenemos historia, porque fuimos capaces de resistir, porque ni todo el uribismo en 8 años, con sus centenares de miles de millones de pesos de presupuesto nacional, con sus centenares de agentes secretos del gas, pudo detenernos. Tenemos ante nosotros el inmediato futuro. El inmediato futuro es el poder local. Bogotá, el departamento de la costa Caribe, Nariño, Putumayo, Flores aquí presente, son escenarios en donde podemos ganar y debemos ganar. Hacia allá debe colocarse el esfuerzo político del pueblo democrático. Otro de los mensajes que arroja esta campaña electoral en sus primeras lecciones es la unidad del partido. ¡Unidad! Cuando no es fuerte, nos debilitamos. Cuando es fuerte, crecemos, resistimos, aguantamos y superamos los obstáculos. Esta campaña electoral muestra más cosas. En su fase final muestra lo que es la potencia de la unidad. Hoy no tenemos peligros a la vista. Hoy la opción de una división no existe en el polo democrático. Hoy entienden que la única ruta posible hoy para resistir una articulación tan profunda entre el poder político y la mafia es el polo democrático. No era real que hubiese una alternativa diferente al polo democrático al poder mafioso colombiano. Y este tipo de mensajes tenemos que introducir. Nosotros somos la fuerza política que tiene que luchar contra las mafias de la política en Colombia. Nosotros somos la fuerza política que a riesgo de la propia vida descubrimos las entrañas de la articulación de las mafias y la política en Colombia. Nosotros responsabilidad política. En su propio despacho se habían cometido por lo menos 3 delitos de lesa humanidad. La muerte sistemática de jóvenes para intercambiarlos por dinero público y hacer aparecer más altas los resultados de las cifras de la política de seguridad democrática. La utilización del DAS para desmantelar un grupo poblacional con identidad política, la oposición de Colombia, y la articulación entre las principales figuras del gobierno, del Congreso de la República y de los partidos políticos del gobierno con la versión más salvaje del narcotráfico, el paramilitarismo. Hoy tengo que decir con claridad que esa articulación profunda entre poder político y mafia sigue obteniendo millones de votos. Sigue superando incluso la fuerza política del polo, pero que nosotros tenemos absoluta razón cuando decimos que no se puede construir en Colombia una democracia sin separar la política de la mafia. El polo democrático no solamente debe introducir el discurso de separar consecuentemente la política de la mafia. Algunos quisieron tomarlo, algunos en el último momento quisieron señalar que ellos eran los que habían incluso arriesgado consecuentemente su propia existencia para denunciar estos fuertes vínculos que hacen la corrupción en Colombia. Pero tenemos que introducir otro objetivo de este programa presidencial, y es que el polo democrático no será poder en Colombia, sino es el partido de los pobres, de los excluidos, de los trabajadores.